días, buenas tardes, buenas noches. Encantados de recibirles nuevamente en una nueva emisión. Una semana más acompañándoles, esperando que este podcast pueda ser editado fielmente y muy correctamente para la próxima semana. Como se pueden dar cuenta, estamos en un nuevo spot, nuevo espacio. Nuestro auspiciante el día de hoy estaba haciendo remodelaciones, así que nos tuvimos que mover a un espacio distinto. Vamos a ir probando. Una nueva locación. Ajá. Mismos invitados, diferente espacio para renovar. Diferente ropa. También. Eventualmente cambiaremos de invitados. La siguiente nos vamos a la sala del miso. Puede ser. A mi cuarto. Vamos a ir rotando a ver qué tal sale el asunto. Pero, sin importar el lugar en el que estemos, siempre la finalidad es la misma, poder exaltar y glorificar el nombre de Dios, con lo que hagamos que las palabras que decimos puedan honrar al Señor y que también las personas que nos estén acompañando pues, se puedan sentir identificadas con algunas cosas que podamos comentar y que se puedan sentir edificados o edificadas tal vez con las cosas que podamos conversar. Y el día de hoy tenemos un tema bastante curioso. ¿Cuál es el tema? Título. ¿Tienes miedo? Yo ¿Tienen miedo? Yo tenía miedo de no grabar el episodio de hoy. Yo tenía miedo de que se vea feo. Estuvimos media hora probando la iluminación en el nuevo lugar. Sí. Bueno, la acústica no fue mucho lío. Creo pero que lo más interesante de ir podcast es que poquito a poquito se va a ir viendo un poquito mejor, vamos a ir mejorando, porque o sea, somos primerizos haciendo podcast, ¿no? Entonces, sí, va a pasar video y ya van a vernos en otro lugar, luego tal vez mejores cámaras, mejores luces, mejor audio, aunque el audio está bonito, ¿no? Pero sí, vamos a ir mejorando. la siguiente ocasión tal vez podemos estar visitando tu ciudad, ¿quién lo sabe? O tu casa. Invítanos. ¿Quién lo sabe? Si tienes una casa que sea muy espaciosa, que tenga un buen lugar para grabar, no aceptamos donaciones únicamente en efectivo, sino también en viviendas. Escríbenos al Insta. Sí, por favor. Ya compartimos nuestro PayPal la semana pasada, ¿no? Sí. Si tienen niños pequeños a los costados, por favor. Den silenciando. Sí. Pueden Pónganles en modo regalarle o donarle una vara a su vecino / vecina para que les pueda corregir y que bueno, tengan un poquito la noción de que no se hace boya cuando alguien está grabando. Ajá. ¿Tienes miedo a que te den vara? ¿O tenías miedo a que te den vara de pequeño? No me acuerdo, es que como casi nunca me daban Es vara. que el Pablito tenía un arito así cuando era chiquito. No, entonces... Sí, sí. De hecho, sí me daban vara bastante. No siempre era mi culpa. Es que yo de 3 hermanos, soy el menor. Entonces, como soy el menor, soy el ojito derecho de mi mamá. O sea, soy el consentido de mi mamá. De mi papá no, porque no le consiente a nadie. Pero de mi mamá sí. Entonces, mi mamá sí me daba vara, pero con cariño. A mí O sea, sí me dieron. De la vara no me salvaba, pero sentía el amor de mi madre en cada vara. En cada brazo. Ajá. Así que yo les quería preguntar alguna cosa, A ver. ¿sí? Dando un poquito de contexto. Y bueno, pienso que hay, dos tipos de personas, por decirlo de alguna manera. Tal vez pueden haber más, pero yo les englobaría en personas que tal vez puedan arrepentirse de 2 cosas en particular. Algunas personas que se pueden arrepentir de cosas que hicieron y personas que se pueden arrepentir de cosas que no hicieron. Personas que tal vez por miedo a hacer algo nuevo no lo hicieron. O personas que tal vez, aún sabiendo que se podían equivocar en el camino, lo hicieron y que tal vez en el camino fueron resolviendo algunas cosas. ¿Ustedes piensan que son más del tipo de persona que se arrepienten de no haber hecho algo o que se arrepienten de haber hecho algo? Misa. Complicado. O sea, yo creo que soy bastante perfeccionista. A veces sí me espero a tener como el momento perfecto para hacer las cosas, pero no está bien. Entonces estoy tratando de no hacerlo. Pero creo que sí es, obviamente, mucho mejor, o sea, probar en el intento, intentar y probar en el intento. O sea, intentar, probar y ver qué sucede, ir tal vez progresando. Y creo que también tiene mucho que ver, tal vez las pruebas del Señor son así, ¿no? O sea, tal vez te llaman a hacer algo en la iglesia y no te crees apto, no te crees apto para hacerlo. Pero el Señor te va a ir capacitando en medio de ese proceso, te va a ir formando en medio de ese proceso, pienso yo, así que hay que lanzarse. Entonces tú dirías que eres por ahí de los que... Estoy intentando hacerlo más. Ya, Me pero falta. anteriormente has tomado decisiones... No era en muy las que arriesgado. No te has arriesgado. No me arriesgaba mucho. Ahora sí, mucho Ahora más. sí. Antes no. Ok, Yana. Sí, yo creo que soy de las personas que
Depende de la situación, ¿no? Hay situaciones que me arriesgo a pesar del miedo y otras que el miedo hace que lo piense muchas veces. Entonces yo creo que dependiendo de la situación, porque por ejemplo me daba miedo grabar el podcast, porque una persona introvertida que no le gustaba mucho hablar y eso, pero a pesar del miedo dije lo voy a hacer, porque aparte de que estoy aprendiendo, aparte de que estoy conociendo tal vez un talento que lo tenía oculto o no lo sé, Dios, he visto cómo Dios no, me ha respaldado personalmente, nos ha respaldado a todos y creo que esa parte es el miedo al principio, pero después Dios te respalda y te enseña. Entonces yo creo que en esas situaciones es muy bueno, o sea, a veces tener miedo y a veces no. Bueno, yo en mi caso en particular, nunca me preguntan a mí, yo tengo que preguntar siempre. La siguiente ya voy en el medio y... La siguiente ya les voy a designar y les voy a delegar misa, es tu día, tu noche de preguntar. Ya está bien. Por si acaso los podcasts los grabamos en la noche, pero siempre comentamos y saludamos buenos días, tardes o noches porque Claro. pueden estarnos acompañando en el día, en la tarde o en la noche. Entonces, queremos quedar exentos de tal vez fallar en algún lugar, en algún detalle en particular. Entonces, al respecto del miedo, en mi caso, yo puedo decir que me arrepiento mucho más. O sea, de las cosas que he hecho, solo me arrepiento de una cosa. A ver, yo me rompí los ligamentos del pie derecho. Hace ya varios años. De la única cosa que me arrepiento de haber hecho es de haber saltado de una pared de unos 2,5 metros, Ya. donde pues me caí mal y mi tobillo dijo, me doblo porque pisaste mal. La pared del colegio. Entonces se dobló. De las Y mallas del colegio. desafortunadamente mi pie pues Ya les voy a contar. se dio y bueno, pues con eso en particular ya mi pie no vale mucho. Entonces, de lo único en lo que tal vez me puedo arrepentir de lo que hice fue de eso. El resto de cosas yo creo que siempre me han servido para poder mejorar, para poder aprender. Aún de las cosas en las que fallas son cosas en las que aprendes. Pero no sé cuántas personas se sientan identificados o identificadas en esto de que tal vez sienten que en alguna cosa tuvieron miedo de no hacerlo. Entonces, vemos, ¿no?, que ya en cierto sentido el miedo no nos ayuda a poder desarrollarnos como tendríamos que desarrollarnos. Puede que el Señor tenga un plan que es muy grande para nosotros y que nosotros mismos nos estemos limitando. Y bueno, en todo este tema de averiguar y de estar consultando, estaba consultando y bueno, leyendo y revisando algunas notas que tenía por ahí también y apuntes. ¿Y saben cuándo fue la primera ocasión en la que se menciona o se hace mención al respecto del miedo en la Biblia? El miedo. ¿Se les ocurre por ahí alguna escena? Chuta. Ni idea. No. En Génesis. Está en Génesis. Sí, Eso O sí. sea, puede ser que tal vez Caín al momento de, antes de ir a cometer el acto que hizo, pudo haber sentido un poco de miedo, un poco de ¿será? No O sea, pero que hacerlo? dice la palabra miedo. Textualmente dice. No, ni idea, la verdad. Investigué, me fui al diccionario, o sea, me fui a la versión en arameo Ajá. y pues hice la consulta y realmente esa palabra sí se traduce como miedo. Ya. Hay algunas palabras que se traducen, por ejemplo, cuando se habla del temor de Dios, Ajá. ese temor más bien tiene una traducción que hace referencia a lo que es reverencia. Ajá. Cuando dice que tengamos temor del Señor es que tengamos reverencia del Señor. Por eso también en algunas otras versiones se habla al respecto de la obediencia. En vez de poner temor, quiere decir que obedezcamos al Señor o que tengamos reverencia. Sí. Y les voy a ir plasmando para ver si es que adivinan dónde está la escena. ¿Ya? Ya. Bueno, pues el Señor había creado los cielos, la tierra, había creado el mundo, separado las aguas, separado las tinieblas, separado la luz. Y en algún punto en que sucedió todo eso, pues creó a los seres humanos. Se le ocurrió la idea de coger y del suelo, con barro, ¿sí?, con tierra, hacer un ser humano. ¿Sí? Eso es algo muy alegórico. Bueno, hacer un ser humano y después con eso le sacó una costillita al ser humano, sí, al ser humano hombre, y de ahí hizo una mujer. Ajá. Entonces ya saben, ¿no?, que cuando les puso en el huerto del Edén les dijo que hagan varias cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna?
Nombrar a los animales, por ejemplo. Nombrar a los animales. Bueno, se le había comentado a Adán, ¿no? Que se ponga Tener a darle hijos. nombre, tener hijos o juzgar la tierra, ¿sí? No comer del árbol prohibido. Y ahí está la cosa, que Un les pequeño dijo detallito. que no coman de un lugar en específico, que era un árbol. Algunos ponen la fruta como que fuera manzana, ¿no? Pero no era manzana. No sabemos de qué sí, era. o no. O si era manzana, quién sabe. Si nos estamos comiendo una manzana, estamos adquiriendo conocimiento al respecto del bien Una y del mal. pitahayita. ¿Quién sabe? Si no sabemos si era pitahaya, si era achotillo. Nadie sabe. No se registra qué fruta era. Pero pues resulta que en el transcurso de todo eso, pues viene una serpiente que sale por los árboles, por en medio de los árboles, y le dice a Eva, mira, esa frutita se ve buena. Y Eva le dice, no, Dios me dijo que no coma de ella porque me voy a morir. Ajá. Entonces va la serpiente y le dice, no, ve, te aseguro, por estas que no te mueres. Firmado. Firmado. Mira, ve, te firmo un Pinky. contrato. Pinky Promise. Que no te vas a morir. Y pues Eva dijo, bueno, salió una serpiente de en medio de unos árboles y me dijo eso. ¿Y le caminaba? creeré. Pues no sé si caminaba. A ver, no sé si se arrastraba o tenía patas en esos tiempos. Sé que ahora no tiene, pero no sé cómo era antes, porque el Señor pues le puso una maldición por eso, ¿no? Ajá. Pero entonces sale la serpiente y pues Eva se le ocurre la brillante idea de Hacerle caso. coger la fruta. No sabemos si la arrancó así o la cogió, no sé qué fruta era, pero bueno, supongamos que la cogió así, tac, Ajá. y le hizo ahí Un coco. un coco, supone que era un coco. Y le peló si es que era de pelar, o le partió si es que era de partir. Y va pues donde Adán, y le dice, no, Adán, mira, ve, esta fruta está buena, está buena. ¿Quieres Prueba. poquito? Prueba. ¿Quieres? Debió haber dicho que no. Bueno, pues Adán dijo que sí. Adán, no sé, tal vez era fruta, la fruta era una mandarina, que nada. Y Pero Adán Adán comió también, la ¿ah? fruta. Y por eso Refiere- le echó la culpa. La Claro. mujer que me diste, Entonces, sucede en el transcurso de esta historia que, pues bueno, Adán y Eva dice que, pues, se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces dice que escucharon la voz del Señor que andaba por el huerto y que se escondieron. tuvieron. Y ahí miedo. es donde pasa, ¿no? Que dice que el Señor le mandó a llamar a Adán. Y claro, ¿no? Salieron Adán y Eva de por ahí donde estaban escondidos. Y el Señor les pregunta, pero ¿por qué? ¿Qué hacen? O sea, ¿por qué se están escondiendo de mí? Y entonces le dicen, señores, que escuchamos que venías, vimos que estábamos desnudos y tuvimos miedo. Entonces, la primera ocasión en la que se pronuncia o se redacta al respecto del miedo es en esta ocasión en particular, que está en Génesis 3. Y lo curioso de esto en específico es que ya podemos ir viendo más o menos por dónde va el tema del miedo. Cuando nosotros tenemos miedo de hacer las cosas, realmente nosotros nos estamos limitando. Y cuando sucede esto, realmente nosotros estamos acarreando maldición a nuestras vidas. Cuando nosotros no confiamos en el Señor, no estamos teniendo la fe suficiente para seguir los caminos que Él nos guía, a pesar de que puede que a nosotros nos parezca que otro camino es mejor, realmente somos nosotros los que nos estamos perjudicando. Entonces vemos en este contexto que Adán y Eva recibieron primero maldición, y aparte que cuando tuvieron miedo ellos trataron de esconderse del Señor. Ellos trataron de alejarse. Creo que ahí podemos ver, o bueno, basándonos un poquito en lo que estamos hablando, hay como dos tipos de miedo, se podría decir. Un miedo puede ser el que sintió Adán y Eva. Decían, hice esto mal, quiere decir que puede venir una consecuencia y por eso tengo miedo. Pero hay otra que tal vez es para algo bueno, pero te da miedo fracasar, pero es con un fin bueno, o sea, te da miedo como cambiar de etapa o ser procesado en medio de ese tiempo. O nos da miedo las pruebas, ponte, también. Ujú. Sí, bueno, al respecto de eso, sí, en la Biblia habla de dos tipos de miedo. El primero es miedo y temor, ¿ya? Porque las dos palabras son muy similares, ¿no? Entonces, el rey Salomón en Proverbios lo que dice es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el temor a Dios es lo que sintió Adán y Eva, el temor a Dios. Pero el temor de Dios, que lo tenía muy claro el rey Salomón, es la parte de reverencia y de buscar agradarle. Entonces, ahí un poquito leyendo, ¿no? Justo es lo que tú tocabas, Misa, ¿no? Cuando nosotros sentimos miedo de que Dios nos vaya a castigar, de que Dios nos llame
y sabemos que no estamos haciendo lo correcto, como Adán y Eva, es cuando tratamos de nosotros escondernos. Y es porque estamos fuera de la presencia de Dios. Exacto. Y el otro lado es cuando nosotros no sentimos el miedo de querer escapar, pero sí el miedo de querer hacer lo contrario a lo que Dios nos manda. Entonces ese temor de querer irnos en contra de su voluntad es lo que nos lleva a nosotros a buscar mucho más la dirección del Espíritu Santo para poder nosotros encaminarnos y no fracasar, como tú lo decías. Entonces hay que tener muy claro que esa parte del miedo, o sea, muchas veces yo he sentido los dos miedos, ¿no? El miedo cuando estoy haciendo algo malo y ese miedo de y ahora me salí de los caminos de Dios. Las consecuencias, todos sabemos que si fallamos... No lave los platos y la hora de la Eve ya me cae. Salió con el bolillo y... Con el bolillo, con la mamá cuchara. Utilizó la vara de las esposas. Por si no lo sabían, es el bolillo, ¿no? No me ha pasado así. A mí menos. Pero aquí vemos cosas súper puntuales. Primero, que el Señor siempre nos busca. Sí, no hay ningún momento en el que el Señor no quiere estar cerca de nosotros, de que el Señor no nos esté buscando a nosotros. Ahora, en ese camino en el que nosotros estamos con el Señor, muchas veces cuando nosotros fallamos, tenemos básicamente dos opciones. La una es volver a los pies del Señor, decirle, Señor, perdóname, yo me equivoqué, yo erré, fue mi error, por favor, restáurame y quiero volver a estar contigo. Y la otra opción es tener miedo, tener temor, porque sabemos que cuando estamos en la presencia del Señor no hay nada, absolutamente nada que ocultar. Dice que el Espíritu Santo pues, escudriña hasta el corazón del Señor. Entonces es súper curioso, porque aquí cuando estamos enfrente del Señor, cuando estamos en su presencia y realmente no tenemos nada que ocultar, es el motivo por el que mucha gente tal vez se aleja del Señor, por el que tal vez un error piensan que les va a terminar definiendo como lo que son, cuando no es así. Realmente el Señor nos restaura, el Señor nos perdona. De hecho, nosotros debemos tener justamente la humildad para poder acercarnos al Señor. Entonces, si es que nosotros estamos sintiendo miedo en nuestra vida, puede ser un indicador de que en nuestra vida nosotros cometimos algún error y que tal vez lo queremos o mantener en secreto o que tal vez pensamos que es una cosa que no es perdonable. En este caso en particular, si nos damos cuenta, Adán y Eva se escondieron y cuando le dijo, pues Adán, ¿qué pasó? Y me dijo justo lo que dijo Jonah, ¿no? La mujer que tú me diste. Todavía. O sea, tratando, yo si hubiera sido Dios, por eso no lo soy, pero hubiese hecho, ¡pah! ¿Cuál? Sí. Dios es muy misericordioso. Los seres humanos no lo somos, pero Dios lo es. Pero en este proceso, si se dan cuenta cuál fue la actitud de Adán y cuál fue la actitud de Eva, ¿no? No fue la actitud de venir delante del Señor y decir, Señor, yo me equivoqué. Fue un fallo mío. Yo fallé y reconozco mi fallo y quiero que restaures mi relación contigo. Sino fue una actitud de tratar de esconder aquello que hicieron. O sea, imagínense qué tenían en la cabeza como para tratar de esconderse de Dios. O sea, esconderse de Dios. Dios está en todos lados, Dios está en todos lugares. Y se trataron de esconder del Señor. Es que es denso. A mí me ha pasado como, o sea, bastante. Hay veces que, bueno, no a veces, pero, o sea, obviamente pecamos, ¿no? Cada día. Y te sientes sucio. O sea, te sientes como salido de la basurita. Y ante Dios, o sea, que es plena luz, plena santidad. O sea, es complicado tratar de acercarse, ¿no? Pero creo que ahí viene mucho, justo lo que vino a hacer Jesús, que es a mí lo que más me sorprende, el decir, o sea, me siento a la mesa, seas quien seas, haya pasado lo que haya pasado, o sea, a mí no me interesa. Lo que me interesa es que estés conmigo. Y en Apocalipsis lo dices, y lo que decías, siempre nos está buscando, ¿no? Estoy a la puerta y llamo, si me abres la puerta, pues entraré y cenaré contigo, ¿no? Pero es súper fuerte, pero es justo eso lo que decía Jesús. O sea, los que necesitan al doctor no son las personas que están sanas, sino las personas que están enfermas realmente. Sí, o sea, si estás sano, ¿para qué vas a ir? No necesitas medicina, no necesitas nada. Pero claro, ahí está que el Espíritu Santo nos convence de pecado a cada uno de nosotros. Entonces todos necesitamos de Cristo. Pero es muy complicado, muy, muy complicado. Pero hay que tener muy en cuenta que no necesitamos como estar limpios para de ahí ingresar a la presencia del Señor como lo era antes, ¿no? Tenías que hacer todo una purificación y entrabas al lugar santísimo una vez al año y si eras el sumo sacerdote, ¿no?
de ahí la demás gente, no, si no te fulminada. Pero ahora no, por eso mismo vino Jesús, ¿no? Entonces ya no es que tienes que entrar a la presencia en ese lugar, sino que la presencia sale para que tú seas purificada en el proceso. Claro. Aquí yo creo que hay algo importante que mencionar y es que, a ver, eso no nos da, digamos, que la libertad de hacer lo que nos dé la gana, por Ajá. decirlo de alguna manera suave y bonita. Sin Ok. soltarles mucho. Es el Pero- temor de Dios, Ajá. no Sí. hacer las cosas que nos da la gana, sino En siempre Gálatas mantener, está, recién leí Gálatas. siempre mantener la reverencia al omnipotente, Ujú. porque a la final y al cabo el Espíritu Santo va donde nosotros vayamos. Entonces Dios va a estar siempre donde nosotros vayamos. Va a ver todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces ese temor de Dios, que no es lo mismo que sentir miedo a Dios, es lo que nos mantiene en el camino y en la senda. Y aquí, bueno, creo que hay algo súper importante que aclarar en este tema en particular, ¿no? Y es justo lo que decía Misa, ¿no? Que hasta la Biblia lo menciona. Dice que por una persona, por Adán, entró el pecado en el mundo, pero a través de Jesús, pues ese pecado es ya pagado, ¿no? Él pagó el precio por aquellas cosas que nosotros hicimos mal. Esto nuevamente no nos da la libertad de tomar cualquier decisión que vaya en contra de la voluntad del Señor, Claro. pero sí nos da la libertad de que nosotros, en el momento que nos equivocamos, podamos nuevamente acercarnos a Jesús, que podamos Tengamos nuevamente toda esa acercarnos libertad. a la presencia del Señor y que Él dice que es fiel y justo para perdonarnos, pero nosotros necesitamos acercarnos, necesitamos buscar restauración, necesitamos buscar del Señor. Cuando tenemos este miedo, cuando tal vez alguien nos quiere hablar de Dios o cuando tal vez si somos personas que ya somos creyentes y hay algo que nos está estorbando que tal vez no quiero asistir a la congregación o no quiero hablar con mi líder o no quiero hablar con mi cobertura porque sé que yo hice algo mal y que tal vez si converso con esa persona tal vez me va a juzgar o tal vez me va a decir algo, yo tengo siempre que tratar de buscar ir nuevamente a los pies de Cristo. Entonces no tengo que dejar que ese miedo me domine. Ese miedo en el que yo me alejo y me aíslo y trato de estar solo porque no quiero que descubran mi pecado, es uno de los motivos por los que la mayor cantidad de personas se alejan de la iglesia, se alejan de la congregación, justamente porque piensan que hicieron algo que tal vez es imperdonable o que tal vez es tan vergonzoso Ajá. que no lo pueden contar. Entonces, en este camino es muy importante tener en consideración que nosotros necesitamos decir las cosas que hacemos mal, necesitamos confesar nuestros pecados, necesitamos buscar tal vez a las autoridades que están con nosotros, buscar a nuestros líderes, personas que sean maduras y con las que tengamos confianza para poder decirle las cosas. De hecho, eso dice la palabra del Señor, que tenemos que tratar de confesarnos las cosas unos a otros, justamente porque en ese camino hay restauración. Y lo peor es que en el camino en el que sucede esto, yo como estoy aislado, estoy solo y no busco restauración, lo más probable es que siga cometiendo el mismo error. Y puede llegar algún momento en el que eso ya sea irreversible. Y el Claro. Señor, a pesar de que nos perdona y nos restaura, nosotros tenemos que seguir pagando en la mayoría de ocasiones las consecuencias de las cosas que hicimos mal. Si tal vez escuchando esto que estábamos conversando, tú en tu casa que nos estás acompañando, pudiste pensar alguna de las cosas que tal vez te alejó de la congregación o que te alejó de la iglesia o tal vez alguna cosa que te lastimó. Déjame decirte que realmente eso va a estar ahí estorbando durante todo el tiempo que tú dejes que estorbe. Pero si tú buscas restauración, dejas ese miedo de lado, ese miedo de que te juzguen, ese miedo tal vez de quedar mal, créeme que realmente el Señor te va a regalar restauración. Y es justamente, yo en esta semana leía ahí en internet y hubo un párrafo de un blog que leí que decía que así como nosotros heredamos el pecado de Adán, también heredamos la gracia que nos dio Cristo cuando murió en la cruz. Entonces, por esa gracia es que nosotros somos limpios. Y es como menciona Pablito, ¿no? Que no por el miedo de que ya hicimos algo, de que ya fallamos, de que tal vez nos sentimos ahí el peor cristiano del mundo, el peor hijo de Dios del mundo, vamos a dejar de caminar. No, porque a la final Cristo ya pagó el precio. Fue Él quien ya nos perdonó, ya nos limpió, y el Espíritu Santo siempre nos está recordando todos los días que nos levantemos, que nos limpiemos y que vayamos. Sí. Uh-huh. Y ahora yo tengo una pregunta que hacer. A ver. A ya ver. era hora. A ver, con respecto a Adán y Eva, podemos decir que Adán fueron dos etapas.
la etapa en el jardín, cuando no comieron del fruto, y la etapa Post-jardín. post-jardín. En el colegio. Eso. Jardín, Entonces escuela, ahora yo colegio. quiero preguntarles si ustedes tuvieron miedo cuando empezaron a cambiar de etapas en sus vidas. Por ejemplo, miedo en el cambio de la escuela al colegio, del colegio a la universidad, o de la universidad a la vida laboral. Yo creo que Miss está más cerca del colegio y de la escuela. Sí, del kinder. Nosotros ya no mucho. Ya, a ver, sí, a mí sí me daba full cositas. O sea, siempre me ha gustado ser sociable, pero obviamente el primer día es un poco complicado, ¿no? Aparte, yo estuve en una escuela, pero era solo hasta séptimo. Entonces ya en octavo tendría que cambiarme incluso de colegio. Entonces ya no conocía a nadie. Entonces, claro, el primer día de clases, yo nerviosito, nos hicieron formar y todo, yo ahí, y nadie conocía a nadie, ¿no? Pero sí, me daba bastantes nervios, pero igual, o sea, ya luego entras, vas conociendo gente y bien. Y en la universidad, creo que ahí se unen dos como temores o miedos, porque yo tuve una prueba súper fuerte para entrar a la universidad, una prueba de fe muy fuerte, que me hizo crecer bastante, ¿no? Pero entonces ya, me daba como cositas entrar a la U porque eso sí era súper nuevo, había ido a la U y es un lugar muchísimo más grande, hay gente muy diversa y muy diferente a ti. Pero yo decía, bueno, mi meta uno es ya tal vez ir y... No tal vez, ir y predicar cuando sea el momento y cuando el Señor me lo anuncie. Pero también me daba un poco de miedo. Ahora, lo que también me daba miedo en el proceso que te digo que tuve y en esa prueba que pasé en ese tiempo era, si yo estoy pidiendo fe, significa que van a venir pruebas de fe y van a venir situaciones para que mi fe crezca. Entonces eso me daba temor. Y por eso un tiempo yo estuve muy estancado realmente en mi vida espiritual porque me daban miedo los procesos. Yo quería mejorar, pero no quería asumir el proceso que que tenía que yo asumir para poder mejorar. Entonces, esos dos miedos creo que fueron los más potentes en mi vida. En una ocasión, bueno, ya después de que aprendí algunas cosas, yo cuando ingresé a la universidad, ya después de que terminé el colegio, pasaba que yo, bueno, realmente estaba buscando qué carrera seguir, estaba viendo algunas opciones y pues, bueno, fui a parar en una universidad que era costosa. Entonces... Claro, no, yo fui a esa universidad, fui a conversar, me recibió la señorita secretaria, le estaba comentando, le estaba diciendo, bueno, señorita secretaria, más o menos cuánto cuesta pues la mensualidad, cuánto cuesta el semestre. Entonces eran como, en esos tiempos que yo estaba, eran más o menos $3,500, que a ver, es bastantito, ¿no? Para una persona que no trabaja. Y claro, pues mis papás tampoco es que estaban en la mejor situación económica, pues $3,500 no es poca cosa. Entonces dije, bueno... ¿Y ahora qué hago? Pues ya voy a la casa a llorar. No, estaba diciendo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces le pregunté a la señorita secretaria, le dije... ¿Y para los panas? Para los panas. Mucho gusto, Pablo. ¿Y para los panas? Le dije, bueno, a ver, me gustaría ver la posibilidad de conversar tal vez con el rector. Entonces fui y le dije así de una, me deja conversar con el rector, por favor. Y me dijo, mire, la oficina del rector está allá. Si está y le recibe, vaya. Chévere. Si no le recibe, pues ahí ya, vaya nomás. A llorar a la casa. Entonces, a llorar a la llorería. Entonces me fui, ¿no? Iba caminando porque en el transcurso, en el camino, yo iba orando, le decía, Señor, si es que eso realmente está en tus planes y tú quieres que esté en este lugar y realmente eres tú el que me está llamando a hacer esto, pues... Por favor, yo quiero que tú me apoyes, que haya gracia en frente de la persona que va a estar ahí. No le conozco, tampoco me conoce. No es que yo tenga o le vaya a mentir y le vaya a decir, mire, vivo abajo de una quebrada, abajo de un puente, vea, no tengo ropa. No es que fui con la lluvia. Me baño con la lluvia. No fui así con pantalones haraposos ni nada. Entonces, claro, la idea no era mentir, sino era realmente comentarle cuál era mi situación. Entonces fui y me dijo, pues tome asiento, ¿en qué le puedo ayudar? Muy amable. Entonces le dije, mire, ¿sabe qué? Yo quisiera realmente estudiar en esta institución educativa hermosa, preciosa, impresionante, de mucha trayectoria, con personas que estén al frente como ustedes, gente increíble, admirable, nada. Entonces, en ese transcurso, pues les iba comentando al señor vicerrector, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo
realmente no tengo el dinero para pagar. No tengo el dinero para pagar la mensualidad, no tengo el dinero para pagar el semestre. Realmente sé que es una universidad costosa y la carrera que yo deseo pues no está en varias universidades. Entonces no es que tenga tampoco demasiadas opciones como para yo poder irme a muchos lugares. Claro. Entonces fui y el vicerrector me dijo, mire, hagamos una cosa. Le voy a dar un pequeño porcentaje de beca, le voy a dar un 33%. Bueno, a ver, 33% de 3.500 Ya es. Yo represento. ya al bolsillo, pues ya a uno le gusta más. Entonces dije, bueno, de una. Y le dije, muchísimas gracias. ¿A dónde tengo que ir, por favor? ¿A dónde tengo que ir? O sea, ¿va usted conmigo para decirles que me den o qué tengo que hacer? Me da un ticket, ¿no? Pues me da un ticket de, por favor, denle un descuento. Nos tomamos una no tiene foto plata, y le ya, presento. tenga misericordia. Me va a dejar al salón de clases. Sí, me acompaña, por favor. Entonces me dijo, mire, verá, yo le voy a llamar a la señorita secretaria con la que usted habló, por favor, vaya, dígale que yo, de mi parte, pues le otorgo el 33% de beca, vaya y converse. Entonces, en esta historia solamente les quería comentar que uno no es que pueda no sentir miedo en el camino, sino que cómo es que vamos enfrentando esto que surge, porque, a ver, somos seres humanos, somos de carne y hueso, somos muy susceptibles a sentirnos tristes, a sentirnos débiles y a sentir miedo. Pero en este camino en el que nosotros sentimos miedo, justamente lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Qué hago yo con este miedo? ¿Cómo me enfrento al miedo que tengo? O sea, si lo dejo de lado y realmente yo confío en que el Señor va conmigo y me arriesgo, como en este caso, ¿no? Arriesgarme a conversar con el vicerrector. No me conoce, no le conozco y realmente yo no sabía ni siquiera si es que me iba a recibir. Pero tomar este riesgo realmente es algo importante para mí. ¿Por qué? Porque eso también produjo bendición. Realmente fue una bendición de parte del Señor. Y esto para mí sí me muestra lo que dice en 2 de Timoteo, ¿no? Que realmente nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y justamente aquí, digamos que lo que antepone como contrario a la cobardía es el poder que viene de parte del Señor, no es un poder que viene de la parte humana. Claro. Sí, amor que también proviene de parte del Señor. Y lo que dice también después es dominio propio, dominarme a mí mismo. Entonces, tratar yo de no seguir esos impulsos, porque el miedo es justamente eso. El miedo me lleva a mí a tratar de actuar en alejarme o en tratar de no hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entonces, cuando yo tengo este dominio propio, yo puedo anteponer realmente lo que el Señor me dice a aquellas cosas que yo estoy sintiendo. Entonces, en esto, amigo, tú, en estas etapas que estábamos pasando, ¿cuál fue la que tuviste más miedo? Cuando me casé. No sabía cómo iba a ser. No, el dato curioso que les iba a contar es que los tres somos graduados del mismo colegio, en diferentes etapas. ¿Tú también, Pablito? Sí. Sí. Y justo ahí está el versículo, bueno, cuando yo estaba el versículo como lema, mira que te mande y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. José 1:9. Como no son nuestros auspiciantes, no les vamos a mencionar, pero si quieren auspiciarnos, por favor, nuestra cuenta de PayPal la pondremos en los comentarios. O nos escriben por Instagram otra vez. Sí, señor rector, si nos está viendo, ustedes saben quién somos, ¿no? Sí. A ver, dudo que se haya olvidado. Yo era el que me fugaba. Yo pasaba más tiempo en rectorado con usted que en clases, pero bueno, el Señor ha sido bueno y nos ha traído hasta este lugar. Con Ahora gran ya misericordia. hacemos Exacto. nuevas criaturas. Sí, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. Bueno, mi historia es con respecto al miedo de las etapas que fueron cambiando. Yo para llegar al colegio en el cual nos graduamos, primero pasé mucho tiempo en otra ciudad. Entonces yo llegué al colegio los 2 últimos años antes de graduarme del colegio. Entonces ese cambio, primero un cambio de ciudad, ese cambio de ciudad me causaba temor. Claro. Y la otra es toparme con nuevos compañeros, una forma distinta de enseñar, de aprender. Entonces yo creo que esa etapa fue la que más marcó mi vida en cuanto al temor. Y cabe recalcar que en ese tiempo, en esa edad que yo estaba, no es que tenía la mejor relación con Dios. Entonces, aparte del miedo de una nueva ciudad, nuevos compañeros, nuevo colegio, tenía miedo como Adán. No estaba en mi mejor momento espiritual. Entonces yo quería salir corriendo de la presencia de Dios, quería salir corriendo de mis padres y todo. Entonces yo creo que ahí sentí
no el temor a Dios, sino un miedo de que no estaba haciendo las cosas que le agradan a Dios, y la otra es de un miedo de fracaso. Sí, creo que eso marcó mi vida, y desde ahí creo que el mayor miedo que yo siento es el miedo a fracasar. Sí, Dios ha ido cambiando eso mucho. El Espíritu Santo ha venido trabajando conmigo en eso. Y hay un versículo que me tocó y mucho, y es que dice que en Filipenses, que no nos preocupemos por nada y oremos por todo. Entonces, ese versículo lo tengo tan marcado, y cada vez que yo siento miedo de que no lo voy a lograr, no, voy a fracasar, no, esto no es para mí, me pongo a orar, y el Espíritu Santo vuelve a mi mente, a mi corazón, y me dice, mira, no te preocupes, o sea, no sientas miedo, yo estoy contigo, ora por todo, ora sin cesar, y verás cómo las cosas se dan. Y ese es mi testimonio. Las cosas desde ese momento, cuando empecé a mejorar mi comunión con Dios, y me empecé a preocupar menos, hacerle como a un ladito al miedo carnal que tenemos, y tener mucho más respeto y temor a Dios, las cosas se fueron dando de una manera increíble. Entonces, el cambio, por ejemplo, de colegio a la universidad, no tuve miedo, porque al final le dije, mira Dios, yo estoy aquí, tú me vas a dar la carrera y yo la voy a terminar. Y la etapa de universidad al trabajo también se dio así. Yo fui a una empresa como practicante, como becario o pasante, depende del país que nos estén viendo, y oh sorpresa, se dio todo ahí, y después de mis pasantías me dieron un contrato. Lastimosamente esta empresa cerró, y Dios me puso en una empresa mucho más grande, que nunca me imaginé que iba a estar en esta empresa que estoy actualmente trabajando. Entonces, yo creo que una de las cosas que, como les digo, que me marcó y que yo aprendí, es que el temor carnal hay que tratar de hacerlo un ladito, y empezar a sentir el temor a Dios. No es fácil, nunca va a ser fácil, porque a la final somos humanos. Y siempre, y no es que con esto digo que ya no siento miedo carnal, no, sí lo siento, hay muchas cosas que me dan miedo, ¿no? Pero creo que cuando voy a la presencia de Dios y le digo, mira, Padre, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que no pueda hacer esto en el trabajo, tengo miedo de este reto, tengo miedo de poder hablar aquí hacia ustedes. Dios me ha respaldado y me dice, bueno, hijo mío, o sea, ¿tienes miedo? Sí, pero vamos, levántate, yo estoy contigo. Con esto en particular quiero que nos podamos animar. Realmente nosotros somos administradores de aquellas cosas que el Señor nos dio. Estemos en la etapa en la que estemos, si estamos en el colegio, si estamos en la escuela, si tal vez estamos ya en la universidad, o estamos trabajando, tal vez ya tenemos familia, o tal vez estamos sirviendo en algún lugar. Nosotros somos llamados a poder administrar aquello que el Señor nos dio. Nosotros, si es que el Señor nos dio un talento, tal vez un talento para hablar, tal vez un talento para hacer relaciones con otras personas, si nos dio tal vez el talento para tocar algún instrumento, para hacer algo, siempre tratemos de ejercitarlo para la gloria de Dios. Entonces, es un llamado a todos para dejar el miedo de lado, ¿sí? Recordemos que dice que el amor echa fuera todo temor. Si es que el Señor ya nos amó, pagó el precio, no hay temor que nos pueda controlar, sino que tenemos que estar confiados del Señor, dejar cualquier cosa que nos estorbe de lado, y tal vez aunque sintamos ese miedo, no ser como esta persona que tuvo el talento y lo escondió, sino arriesgarnos y saber que el Señor abre puertas para su gloria, para que nosotros podamos glorificar su nombre en cualquier cosa que hagamos. Sí, así que con eso estamos concluyendo, creo. Nos hemos tomado, no sé si más de la cuenta, pero esperamos que haya sido de mucha bendición. Recuerden, dejen los miedos de lado. No está mal, tal vez sentir algo de sobrecogimiento en algún momento. Lo que sí está mal es actuar con miedo. Yo no tengo que actuar con miedo, tengo que actuar en el amor de Dios. El miedo solo me aleja de la presencia del Señor. Así que creo que eso es todo por hoy. Sí, esperamos haberles acompañado en sus tiempos nuevamente de... La alarma para ir a la casa baño. Ya. Sí, ya es mi alarma de que tengo que estar dormido. A esta hora yo ya me tengo que dormir, porque mañana madrugo mucho. Una conclusión rapidita de mi parte es que oren por todo, no se preocupen por nada, y van a ver cómo esa meta, ese sueño, ese objetivo se cumple. Amén. Busquen su fortaleza en el Señor cuando ya no tengan su fuerza, y ya. Nos vemos. Dios les bendiga, que hayan disfrutado mucho. Pórtense bien, que nada les cuesta. Y ya, chao.